Alza en salario mínimo nunca volverá a ser inferior a incremento en costo de vida. Hasta los profesores serán severamente castigados por maltrato infantil. Desde ahora el número del teléfono es suyo, no de las empresas de celulares. Tiendas y almacenes de cadena a entregar completos los vueltos a los clientes. Se estudia conveniencia y obligatoriedad de iniciar jornada escolar a las 8 de la mañana. Senado intercede por pequeños comerciantes que viven de vender celulares. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado. El alza en el salario mínimo no volvería a ser inferior al costo de vida. Así se lo propone el partido de la U al Congreso para que mediante una ley ponga fin a los incrementos por debajo de la inflación y cierre esta polémica anual entre gobierno, trabajadores y empresarios. Uno de los motivos del proyecto es que en la mayoría de las ocasiones el salario mínimo no ha sido incrementado en la misma proporción en que se eleva el costo de vida y los aumentos no alcanzan a cubrir la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero en el año anterior. La canasta que mide el DANE de insumos para la población de menores ingresos aumentó más en su valor que lo que aumentó el salario mínimo. Al fijar un porcentaje en el incremento proporcional a la inflación, se terminaría con el debate histórico entre el gobierno, empresarios y trabajadores, quienes al no llegar a un acuerdo obligan a que este valor se fije por decreto como sucedió el año anterior. Miren lo que pasó el año pasado, por ejemplo. La tecnocracia había recomendado un incremento que luego tuvo el propio gobierno que salir a hacerle un ajuste. Lo que busca la ley es que eso no vuelva a suceder nunca más, que no tenga que ser por una súplica. El salario mínimo mensual de 535.600 pesos actualmente no alcanza para cubrir los gastos que deben afrontar en vivienda, salud, educación, alimentación, vestido y recreación quienes reciben esta mínima remuneración. Según las mediciones de pobreza hechas por la misma misión del gobierno, una familia de 4 personas necesita mensualmente 1.200.000 pesos. Es decir, que para cubrir la canasta de necesidades mensuales de una familia se necesita más de 2 salarios mínimos. El 80% de la población colombiana laboralmente activa recibe el equivalente al salario mínimo, de ahí la importancia de esta iniciativa. El objetivo principal del proyecto es que los colombianos cuenten con un salario que les permita subsanar sus necesidades básicas. El proyecto sobre el alza del salario mínimo de acuerdo con el costo de vida parece tener el mejor ambiente en el Senado. Es lo que se pudo observar en el duro rechazo que recibió en la plenaria de esta semana la recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional de incrementarlo por debajo de la inflación. Para el Fondo Monetario, el salario mínimo obligatorio es uno de los factores responsables del desempleo y la informalidad laboral en Colombia. Quiero rechazar esas declaraciones de esa funcionaria del Fondo Monetario Internacional, quien pluga para que el salario de los colombianos esté por debajo del salario mínimo, es decir, por debajo de la indignidad que ya representa. Según los últimos estudios sobre Colombia, la brecha salarial entre hombres y mujeres asciende al 17%. Para frenar esta desigualdad de género, el Senado estudia acciones afirmativas que permitan abolir la inequidad en la remuneración laboral. La situación de desigualdad laboral entre hombres y mujeres en Colombia es real en varios aspectos. Por ejemplo, la tasa de desempleo urbana de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres. En Colombia, realmente la mujer sí gana mucho menos que el hombre, así trabaje más. Las mujeres seguimos en los mismos sectores de la producción que tienen menos desarrollo. Es que uno va a trabajar, por ejemplo, en una cafetería o algo y le pagan 10.000, 15.000 pesos. Mientras que a un hombre el trabajo se lo pagan a 25 o 20. En algunos sectores como el rural, la situación es más notoria. Muchas veces nos toca trabajar más de las horas, ganamos menos que los hombres. O sea, por ser hombres ganan 25, a nosotras las mujeres nos toca 18.000 pesos. Esta inequidad la corroboran las asociaciones de trabajadores. En algunos sectores, como la manufactura, es mayor la brecha de desigualdad salarial, casi llega a un 23%. Para Jimena Peña, reconocida investigadora del tema, la desigualdad salarial está plenamente comprobada. El problema de la brecha salarial de género en Colombia es bastante más complicado que una simple diferencia de género porque está íntimamente amarrado a la informalidad.
Con el objetivo de disminuir en algún aspecto esta diferencia, el Senado de la República continúa en la próxima legislatura el estudio de un proyecto de ley que promueve y garantiza mecanismos para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en materia salarial. Adicionalmente, estamos lanzando una idea, que la opinión pública conozca en el país cuáles empresas ya empiezan a cumplir con ese objetivo de pagarle lo mismo a las mujeres y a los hombres. Esta norma contribuye a que Colombia cumpla con el tercer objetivo del milenio promulgado por la ONU, promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Pues yo creo que a trabajo igual debe ser salario igual sin importar el género. Yo respeto a mi mamá, a mis hermanas, y quiero que tengan las mismas condiciones que la de nosotros los hombres. Yo pienso que los derechos para hombres y mujeres deben ser los mismos porque tenemos las mismas capacidades y ejercemos las mismas funciones. A partir de ahora, el número del teléfono celular es del usuario y no de las empresas de telefonía móvil. Gracias al nuevo modelo de portabilidad numérica, la línea telefónica se puede cambiar de operador y el propietario del celular conserva el número que ya tiene asignado. La medida rige desde este viernes 29 de julio y favorece por igual a los usuarios de líneas prepago y pospago. La ley de portabilidad numérica ofrece dos grandes beneficios a los usuarios de la telefonía móvil celular, tanto nacional como internacional. Lo primero es que cada usuario va a ser propietario de su número único universal. Las compañías de telefonía móvil tendrán 5 días hábiles para tramitar el cambio, cuyo proceso inicia con la solicitud del titular de la línea a las oficinas de atención al cliente. Sin embargo, las cláusulas de permanencia continúan vigentes. Lamentablemente, las cláusulas de letra chiquita de los operadores móviles siguen vigentes, restringiendo la salida y la entrada de los usuarios. La medida impulsada por el Congreso busca que los usuarios reciban mejores ofertas y calidad en el servicio por parte de las compañías de telefonía móvil. Las ventajas es que las empresas operadoras les van a empezar a ofrecer seguramente beneficios para que se queden en las empresas. El país tiene cerca de 45,5 millones de teléfonos celulares en servicio. De estos, Comcel reporta más de 30 millones, Movistar más de 9 millones y Tigo cerca de 5,5 millones. El traslado solo tendrá gastos operativos y administrativos para el usuario, los cuales entran en la competencia de las ofertas comerciales de los operadores. La regulación del comercio de teléfonos celulares despierta incertidumbre porque amenaza la fuente de empleo que representa este renglón de la economía para los minoristas. El Senado tomó nota de estas inquietudes. Para los pequeños comerciantes, la medida adoptada para acabar con el flagelo del robo de celulares tiene eventuales efectos colaterales, como acabar con su fuente de empleo y auspiciar la competencia desleal, privilegiando a los grandes operadores de telefonía móvil del país. Yo repudio ese tipo de prácticas que con el pretexto de perseguir a un ladrón de celulares, persigan a los pequeños y medianos comerciantes colombianos, que son gente honrada, que son parte de la actividad económica muy importante, para favorecer en la práctica a los monopolios y a las transnacionales. Entre tanto, el senador Carlos Alberto Baena pidió al gobierno un periodo de gracia para los 5 millones de colombianos que no tienen cómo demostrar que son dueños de sus equipos. Para que también la gente que en este momento no tiene cómo probar la propiedad de su celular tenga un periodo de gracia, de modo que no se vayan a quedar sin celular. A escasos 2 meses de expedido el decreto 1630 de 2011, la Federación de Comerciantes de San Andresito advierte otro tipo de pérdidas para el sector y miles los afectados. Las ventas se han reducido alrededor de un 50-60% para estos pequeños comerciantes. Adicionalmente, creemos nosotros de que somos más de 500.000 familias que viven de la venta, reparación. La normativa ordena a las empresas proveedoras de servicios de telefonía celular construir bases de datos negativas y positivas. Dichas bases deberán ser compartidas con otras naciones. De igual forma, la norma estipula que cuando una persona reporta el teléfono como robado o extraviado, será incluido en la base de datos negativa, pero al ser recuperado podrá ser nuevamente activado e incluido en la base de datos positiva. Por determinación de la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el próximo 1 de enero todas estas disposiciones entrarán en plena aplicación. Dado que por lo menos se requieren unos 4 meses para que se pueda ajustar y preparar todos los sistemas de las empresas para hacer ese tipo de bases de datos, la comisión estaría tomando sus decisiones a mediados o finales del mes de agosto. ¿Para qué? Para que efectivamente pueda darse cumplimiento al mandato. Las autoridades podrán exigir en cualquier momento estos requisitos a los vendedores autorizados. Los comerciantes y cadenas de almacenes estarán obligados a dar vueltos completos a los clientes y a aproximar los centavos a favor de los consumidores.
La iniciativa pretende reforzar las medidas ya existentes para la protección de los clientes de establecimientos comerciales. Lo que aplicaría sería un redondeo en favor del consumidor, que le tributen como debe ser al Estado y que definitivamente quien gane sea el consumidor. Desde el 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una circular que obliga a los comerciantes y grandes superficies a tener disponibilidad de sencillo para dar exactos los vueltos. Si la cuenta de alguien da 1.970 pesos, deben tener la disponibilidad de los 30 pesos para devolverle al ciudadano. Si no tienen los 30 pesos exactos, debe devolver una denominación mayor, es decir, o 50 o 100 pesos según la denominación que quiera. Cualquier ciudadano que no reciba de manera correcta el cambio al efectuar un pago puede notificarlo a la superintendencia para que aplique la sanción correspondiente. Si no cumplen con esa obligación, se imponen las sanciones del Estatuto de Protección al Consumidor, que son sanciones que van hasta 10 salarios, 5.300.000 pesos por infringir cada vez que infrinja la norma de devolución exacta de vueltas. Se desconoce con exactitud a cuánto asciende el monto que se recauda por este concepto. Sin embargo, la superintendencia recibió de un solo establecimiento el reporte de 160 millones de pesos de cambio durante un mes. De todas formas, para cumplir, algunos almacenes de cadena aplican la estrategia de hacer alianzas con instituciones benéficas para que el cliente done los vueltos. Miles de niños en Colombia que están en edad escolar sacrifican valiosas horas de sueño para ir muy temprano al aula de clases. Por eso el Senado empieza a estudiar alternativas que flexibilicen la hora de inicio de la jornada de los estudiantes, sobre todo en las zonas rurales. Según el senador José Iván Clavijo, en muchas ciudades y regiones colombianas miles de niños tienen que levantarse a las 4 de la mañana para acudir a sus obligaciones escolares, lo que afecta el rendimiento académico y el desarrollo de los menores. Ha afectado la parte hormonal y la personalidad de los niños colombianos, y además la pérdida de sueño y el crecimiento de los niños. El proyecto busca correr el horario de ingreso a escuelas y colegios para garantizar a los menores un óptimo rendimiento. Y se buscaría que estudiaran las horas suficientes para el desarrollo intelectual. La iniciativa es para todos los niños de Colombia en edad escolar y no se actúa a los colegios privados. No se puede ser excluyente. Esa es una de las conclusiones que se llega en el estudio. El niño del campo, el niño del sector más olvidado del país, nosotros como congresistas tenemos la obligación de defenderlos en el mismo estado. Según el autor del proyecto, la iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno nacional. Duros castigos para los padres, los tutores, familiares, representantes legales y profesores que maltraten a los niños y a las niñas entra a analizar el Congreso como otra de las estrategias para erradicar el maltrato infantil. El proyecto comprende por maltrato tanto el daño físico como psicológico, es decir, burlas, humillaciones o desprecio a los niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos responsables de ellos. Irán a prisión y ese va a ser progresivo dependiendo del daño que se tenga. Irá desde 2 años hasta 12 años. El proyecto de ley formula el diseño y ejecución de programas y estrategias de sensibilización dirigidos a los padres y personas encargadas de la crianza. El Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación y las entidades territoriales como son las alcaldías y las gobernaciones van a tener la responsabilidad de hacer unas estrategias y unas capacitaciones para sensibilizar y para educar a los padres de la forma como deben de criar a sus hijos. De acuerdo con recientes estudios, entre el 2003 y 2011, las autoridades han recibido 280.000 denuncias por maltrato a menores de edad. En los primeros 7 meses del año ya se registran 20.000 quejas por maltrato a niños y a niñas. Un proyecto formulado por el senador Jorge Hernando Pedraza busca que el Estado garantice el acceso a Internet de banda ancha en todos los hogares colombianos. Según el legislador, esta es la única forma de reducir la brecha digital que hoy existe en el país. De prosperar la iniciativa, los colombianos tendrían un recibo adicional cada mes dentro de los servicios públicos. Es sencillo que la banda ancha sea considerada como un servicio público esencial, tal como lo es el agua, como lo es la electricidad o la telefonía. Los recursos para poner en marcha el proyecto estarían garantizados dentro de la nueva ley de regalías, de donde saldría un porcentaje de la inversión en ciencia y tecnología para tal fin. Creemos que esta es una iniciativa compatible con lo que ya hemos avanzado, en el sentido de entender que no estará desfinanciada y que por este camino saldremos de la brecha digital. El proyecto se aplicaría tanto en zonas urbanas como rurales de todo el país. Se convierte en un instrumento para que le demos equidad y desde luego igualdad, como si fuera un servicio, repito, el servicio público esencial como el acueducto, como el alcantarillado,
como la televisión, como la telefonía. Con la puesta en marcha de un nuevo servicio público, Colombia estaría a la par con otros países del mundo pioneros en adelantos tecnológicos. El presidente del Congreso, el senador Juan Manuel Corzo, recibió en el Capitolio Nacional a un grupo de abogados españoles. Los juristas ibéricos visitaron el país en desarrollo de una alianza estratégica cuyo objetivo principal es brindar seguridad jurídica a los europeos que invierten en Colombia. La alianza se hizo a través de la firma Moncada Abogados, que continúa esta misma tarea en varios países de la región. Es que Colombia es un país extraordinario, es un país que tiene una seguridad jurídica importante, tiene una extraordinaria calidad legislativa, una buena separación entre los poderes. Varios partidos políticos insisten en modificar la reelección presidencial. Mientras el Polo Democrático pide acabar con la figura, el Partido Liberal plantea fórmulas para evitar que gran parte del poder del Estado se concentre en una sola persona, el presidente de la República. El senador Alexander López dijo que lo único que dejó la reelección presidencial del pasado gobierno fue tragedias nacionales. Esta figura, la reelección presidencial, lo único que le ha dejado a Colombia es un mal gobierno de 8 años, como lo vimos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso propuso a través de un proyecto de reforma constitucional eliminar la reelección en Colombia y a cambio se ampliaría el periodo presidencial para que los mandatarios tengan la posibilidad de ejecutar todos sus programas de gobierno. Y eso establece entonces que podríamos plantear una ampliación de periodo presidencial a 5 o 6 años, dependiendo pues la conveniencia de toda la estructura del Estado. Entre tanto, los liberales insisten en mantener la reelección presidencial, pero garantizando el sistema de pesos y contrapesos para evitar masiva concentración de poder. Lo que se trata es de presentar unas modificaciones a la Constitución para mermarle esos poderes al señor presidente de la República. Las nuevas modificaciones empezarían a aplicarse en las elecciones del 2014 si el Congreso decide aprobarlas. Colombianos residentes en el exterior y extranjeros tendrán facilidades para comprar vivienda, principalmente destinada al descanso. La idea hace parte del proyecto de ley de segunda vivienda que propone crear incentivos tributarios y aduaneros para que pensionados o rentistas que viven fuera del país inviertan y de paso generen empleo y dinamicen la economía en ciudades y regiones turísticas. Hoy hay países en el vecindario que están recibiendo capitales internacionales porque es atractivo construir vivienda ahí. Me refiero, por ejemplo, a República Dominicana o a México o a las Antillas o a Costa Rica. Colombia tiene que entrar en una competencia sana para que venga un flujo grande de capitales a Colombia para que tengamos más mano de obra en la construcción. El presidente del Congreso, el senador Juan Manuel Corzo, radicó un proyecto encaminado a fortalecer el poder legislativo, disminuido en varios campos que hoy es necesario replantear, como la doble instancia para congresistas. El presidente del Senado dijo que otra finalidad de su proyecto es nivelar el sistema de pesos y contrapesos. Colombia está teniendo un error en el Estado, y es que arriba en el Estado empieza a haber ya un desequilibrio y ese desequilibrio causa males y daños al Estado. El senador Juan Manuel Corzo dijo que el Congreso colombiano debe tener las mismas garantías de las que gozan los parlamentos del mundo, por lo que pidió que haya la doble instancia. Por ejemplo, es imposible que por ser parlamentario pierde una garantía universal la persona, como es la doble instancia. Por ejemplo, ustedes han oído de la pena de muerte y la gente ha oído de la pena de muerte, pues en Colombia existe la pena política. Dijo finalmente que el Congreso ha cedido terreno en varios frentes, por lo que se debe trabajar en la equidad de poderes. Todas esas cosas no es por recuperar lo indebido, sino por recuperar lo debido, lo que le corresponde como parlamentario y como persona. El senador Juan Manuel Corzo dijo que espera la solidaridad de todas las bancadas para que la iniciativa sea aprobada. Puracé en el Cauca se proyecta como un nuevo centro ecoturístico donde las aguas termales y los indígenas como anfitriones serán protagonistas. El proyecto de ley presentado por el senador Marcos Avirama busca convertir 27 fuentes termales de la zona en centros turísticos y recreativos que vienen a dar trabajo a más de 1000 indígenas de la región Puracé-Coconuco. Los dones del agua para el tratamiento de distintas enfermedades, entonces fuimos construyendo piscinas y ampliando el servicio hacia la comunidad. Autoridades locales señalan que con la construcción de importantes centros turísticos en los pozos termales, aumenta el progreso y mejora la economía de la región. Practiquen el turismo, el ecoturismo y disfruten de
de la convivencia, de la integración, de la paz. La iniciativa busca también crear un importante camino ecológico que cruce por las 27 fuentes termales, lo que constituye uno de los más importantes proyectos turísticos del país. Lo que nos va a permitir disfrutar de un paisaje muy hermoso que es la cordillera del Puracé. El presupuesto del proyecto es de 4.000 millones de pesos y beneficia a las comunidades indígenas de los coconucos, yanaconas, paeses y mestizos en el Cauca. Fueron elegidas las nuevas directivas de las 7 comisiones constitucionales del Senado. Estos son los nuevos dignatarios de cada célula legislativa y las prioridades en materia de proyectos. En la comisión primera asumió el senador liberal Luis Fernando Velasco. Además de tener el reto de sacar la reforma a la justicia, habrá muchas prioridades. El código de estupefacientes, hay una serie de reformas al régimen departamental, al régimen municipal, el código del proceso. En la comisión segunda fue elegida la senadora del movimiento Mira, Alexandra Moreno Piraquive. La tarea será impulsar los TLC con Corea y Asia, fortalecer las relaciones internacionales y luchar por la repatriación de más nacionales. Son personas que tienen derecho a un abogado, que son personas que tienen derecho a una defensa mínima, hayan o no hayan hecho cualquier delito internacionalmente. Los retos del nuevo presidente de la Comisión Tercera será tramitar una nueva reforma tributaria más flexible para el bolsillo de los colombianos. Si hay alguna carga tributaria adicional, se estará debatiendo, porque yo creo que en esta instancia en que estamos los colombianos no aguantamos otro impuesto más. El nuevo presidente de la Comisión Cuarta es el conservador Efraín Cepeda, célula que tendrá el monitoreo de la inversión de los recursos del Plan Nacional de Desarrollo. En la Comisión Quinta asumió el senador Manuel Guillermo Mora del partido de la U. Tendrá la misión de tramitar el nuevo estatuto rural, la reforma a las CAR y la venta de otro porcentaje de Ecopetrol. En la Comisión Sexta fue elegida la senadora conservadora Olga Suárez Mira. Tendrá la misión de tramitar el nuevo Código de Tránsito, Seguridad en las Vías y uno complejo, la reforma a la educación. Queremos que haya realmente una ley que los cobije, que los proteja y sobre todo pues fortalecer el tema de la educación. Y en la Comisión Séptima por unanimidad fue elegido el senador Antonio Correa del Pin, comisión que tendrá este semestre el trámite del Código del Trabajo y un proyecto que garantiza vivienda en buenas condiciones para los colombianos, entre otros. El Senado de la República se unió al duelo nacional por la pérdida de uno de los artistas más queridos en la historia musical del país. La plenaria rindió un sentido tributo a la vida y obra del maestro de la salsa, Joe Arroyo, una leyenda conocida como el Sonero de América. El artista cartagenero que desde los 8 años cantó en público dejó un valioso legado para Colombia y el mundo. El senador Efraín Cepeda fue el encargado de dar inicio al homenaje en el Senado. Hoy el Caribe colombiano llora a uno de sus hijos más prodigiosos y queridos por toda la región y Colombia entera. Innegablemente el Joe será recordado como uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. Por último, les contamos que también pueden ver este noticiero a través de nuestra página de internet www.senado.gov.co. Bien, y hasta aquí llega esta emisión del Noticiero del Senado. Nos vemos la próxima semana y gracias por su sintonía.